Y que debe sentir más frío que ayer, porque claro, 2,6 grados. Katy, ¿cómo Hola estás? Katy, buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Siento bastante frío, la verdad. Estoy aquí representando a todos los que tempranito tienen que trabajar resistiendo el frío. Pero bueno, estoy acá porque hablando de un tema de contingencia. Ustedes también lo revisaban en parte de lo que veían en la prensa. Tiene que ver con el accidente del CASA 212. Un nuevo informe se conoció. Hay antecedentes que se dan a conocer respecto a una falla probablemente en los mecanismos de la entrega de información de la Dirección General de Aeronáutica. Es algo que queremos analizar en detalle con un entrevistado, pero antes vamos a revisar las palabras de la FACH emitidas en las últimas horas respecto a este tema y luego desarrollamos la conversación. Nosotros no compartimos esos juicios que dicen que nosotros no tenemos protocolo. Si esos juicios están planteados en forma de decir no tenían un protocolo específico para ir a Juan Fernández, eso es cierto. Nosotros no usamos protocolos específicos para ir a cada pista, sino a cada tipo de pista. Bueno, ahí estaban parte de las declaraciones entonces y ahora sí vamos a conversar con Rodrigo Molina. Él es dueño de la escuela Romeo May y además instructor de vuelo, conoce de cerca este tema y podemos abordar obviamente este tema también con él. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la primera pregunta es, revisábamos, le cuento las declaraciones del general Larraechea, donde él dice que al menos en la FACH no existían protocolos. En el sistema civil, ¿existen protocolos a propósito de que aparece además la DGAC en medio de esta investigación para hacer vuelos de este tipo en específico, Juan Fernández? Sí, por supuesto, existe un reglamento que es muy rígido con todos los civiles y que tenemos que respetarlo. Todos cumplimos con esos protocolos. Ahora, para los que no conocen y no entienden, ¿cuál es el rol que cumple la Dirección General de Aeronáutica en un vuelo normal de una persona que va pilotando hacia Juan Fernández? Ellos tienen el control de la aerovía, nos registran los pasos en los distintos puntos de notificación, nos dan la meteorología que hay en la pista en el minuto y nos dan las autorizaciones para abandonar el espacio aéreo controlado cuando ya tenemos la pista de la isla a la vista. Hay una información constante, o sea, una comunicación permanente en ese sentido. Permanente, en todo momento tenemos comunicación. De hecho, cuando antiguamente no existían los celulares, teníamos que llevar teléfonos satelitales, ¿no? Y siempre estábamos en comunicación. Ahora hay recepción de teléfonos celulares, podemos estar en la pista hablando con Santiago, no hay ningún problema. Ahora, bajo esa lógica, Rodrigo, ¿se puede entender entonces lo que surge ahora? Porque a partir del último informe se dice que la Dirección General de Aeronáutica habría entregado una información errónea respecto a un pronóstico de la tarde y no en el momento específico. ¿Eso puede suceder según su experiencia? No puede pasar, porque tendría que ser el previsionista, tendría que ser un adivino, porque lo que él está dando es el viento del momento, y el vuelo demora 2 a 2 horas y media, o sea, él tendría que imaginarse que lo va a pasar en 2 horas y media, por lo tanto tendría que adivinar las condiciones meteorológicas. Y esto de que se habla de que corresponde a una parte de la isla el tiempo que no tiene relación con la otra, ¿la tocado usted ver una diferencia en ello? Eso ha sido así siempre. Yo estoy yendo desde el año 80, hace 34 años, 32 años, y siempre ha sido así. O sea, la estación meteorológica está, antiguamente, ahora también hay otra en la pista, pero antes estaba en el pueblo, y nosotros sacábamos más o menos el promedio, que no es mucha la diferencia. O sea, no van a hacer una variación más de 5 o 10 nubes entre un lado y otro de la isla. Rodrigo, para las personas que no conocen, se preguntan mucho respecto a si esta información que puede proporcionar la DGAC junto con otros antecedentes, obviamente me imagino que llevan al piloto a tomar decisiones. En este informe también se menciona nuevamente el tema de la altura, que ya había sido mencionado antes en el informe del fabricante, y en el fondo se habla sobre las alturas en las que se manejó, que a lo mejor no son entendibles sin conocer los antecedentes, algo que se está investigando. ¿Tiene usted alguna teoría respecto a por qué habría pasado esto? O sea, es algo que yo he mantenido desde el primer día. Acá hubo una falla de combustible, no es ninguna razón lógica para que alguien efectúe un tramo con el viento. Tramo con el viento se refiere a cuando uno está pasando frente a la pista. En Juan Fernández no puedes pasar a menos de 1500 pies, por cuanto si tú pasas más abajo de eso no vas a ver la pista, porque antes de la pista, entre la pista y el mar, hay un cerro pequeño que tiene 300, 400 pies. Y este avión que andaba, según los informes, andaba volando 600 pies. La pista tiene 445, por lo tanto hay una diferencia de 200, o más o menos, 200 pies,
pero eso es con respecto a la pista, pero no con respecto al terreno, porque el terreno ahí es más alto, deben tener unos 300 pies, por lo tanto andaba volando bajo el terreno. ¿Ah? Y eso significa que estaba con una falla de un motor, porque con dos motores no hay ninguna razón para que no pueda volar, porque si salió de acá con 600 kilos más, porque eso es lo que más o menos consumió de combustible, o sea, estaba mucho más liviano, eso con mayor razón tendría que haber montado mejor al pasar la primera vez, pasar por la pista, o sea, no hay ninguna razón lógica. Y en una falla de este tipo no tiene nada que ver ni la información proporcionada ni por la DGAC ni por ningún otro estamento dentro del proceso. No tiene absolutamente nada que ver. Es más, me puedo referir con respecto a lo que están diciendo de que se produce un Venturi. El Venturi no se puede producir ahí por cuanto la pista está más al norte que la isla, y si el viento que están notificando en ese minuto era del oeste, por lo tanto la isla Santa Clara produciría no un Venturi, sino que todo lo contrario, taparía el viento en ese lugar, o sea, lo único que le puede producir es turbulencia. Yo le preguntaba fuera de cámara y se lo pregunto de nuevo sobre las condiciones del lugar de aterrizaje, porque mucho se ha hablado durante todo este tiempo, se va a cumplir un año del accidente, de que era precario, de que no estaba el personal necesario, que prácticamente la torre de control no funcionaba, algo que parece ser un mito. No es así. Yo todas las veces que he ido siempre hay el personal en la torre. La pista es fantástica, es pavimentada, tiene 1000 metros, es más larga que toda lava, ya, y no tiene ningún obstáculo, o sea, inclusive es mucho más seguro aproximar acá que aproximar en toda lava. O sea, la salvedad sería, solo tiene que ir un piloto, digamos, con conocimiento vasto por las condiciones meteorológicas probablemente. No, para nada, para nada. Si tenemos la información al minuto, tú inclusive te puedes meter en la página web de la Dirección Aeronáutica y ver las cámaras. Y ver las cámaras cómo están en el minuto las condiciones meteorológicas. Hay cámaras meteorológicas, tenemos información meteorológica cada una hora. Todo eso es instantáneo. Y si tienes alguna duda, puedes pescar el celular y llamar directamente al previsionista que está en la isla. Perfecto, le quiero agradecer mucho, Rodrigo, por conversar con nosotros esta mañana. Y estaba clarísima la información desde el punto de vista de un experto, ¿eh? Porque nosotros de repente nos cuesta un poco comprender esto, porque claro, no tenemos la experticia respecto a este tema, se van conociendo más antecedentes y bueno, ahí también vamos aclarando en alusión a lo último conocido en este tema, sobre todo además cuando hay una investigación que va en curso, el ministro Mera ya ha dicho que está acotada esta investigación y bueno, tiene que seguir entonces adelante para ver los resultados que surjan a partir de esta indagatoria. Germán Paula. Sí, Katy, y lo que pasa es que el entrevistado que tenía siempre ha sido bien interesante escucharlo porque ha sido uno de los grandes críticos a todo este proceso en términos generales. Él siempre ha planteado, el discurso que ha tenido y me ha llamado la atención, ha sido el mismo desde el día siguiente en que ocurrió este accidente, porque estábamos nosotros acá en el canal y lo entrevistamos, de hecho me tocó entrevistar un día sábado en la mañana, y ha tenido siempre el mismo discurso y muchas cosas han ido coincidiendo a lo largo del tiempo. Entonces es interesante el entrevistado que tenías, Katia, por todos esos antecedentes que se están entregando posterior. Todo bien. Claro, influyen sin duda los años de experiencia. Exactamente. Nos vemos, ¿ah? Gracias, Katy. Chao, buenos días. Bueno, y ahora lo prometido. Carlos Grech con todo el informe del tiempo y con la gran duda.